interesantísimo. En el famoso sueño, la persona que quién sabe quién será, dice que le dijo a Dios: Señor, ocupamos de tu siervo para salvarnos. Cuando el señor García dijo eso, se oyó un amén grandísimo en la iglesia. Hombre, usted lo acaba de decir, y todos mis amigos lo saben. ¿Cómo? Voy a usar el término, y ese es el más claro. Cómo la persona, su mente se llega a nublar hasta llegar a embrutecerse, que ya, bueno, por ahí está escrito en uno de los profetas mayores, creo, donde dice: hay de los que a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Siempre ha pasado, siempre ha pasado de gente que se embrutece tanto, se nubla la mente. Es un efecto que yo llamo droga, o sea, es como una droga. Para mí, la droga más potente que hay en el mundo se llama fanatismo. Que, oiga, mis amigos, creo que están oyéndome muy duro, pues que no tengo el equipo, estoy por aquí, por otro lado. Perdón. Decir: ocupamos a tu siervo para salvarnos. Digo yo, no sé si ustedes me acompañan en este pensamiento. ¿Qué pensaría Cristo cuando oyó eso? Pero vamos a meternos un poquito más. ¿Qué hubiese pasado si el hermano Tito, si el hermano Timoteo, si Epafrodito, o una de las hermanas que cooperaba con San Pablo, porque las hermanas también cooperaban con él, se hubiese parado a contar: mire, hermano, yo tuve un sueño, porque como San Pablo está enfermo, San Pablo vivía muy enfermo, parece que es de la vista que padecía, según Gálatas 4. Y en ese sueño yo tuve esta visión, y yo le dije al Señor: necesitamos al hermano Pablo para salvarnos. Yo me pregunto, ¿qué hubiese hecho Pablo? ¿Y qué hubiese hecho aquella iglesia? Porque es que hay una cosa: según el que está al frente, así actúa la iglesia. Son ellos los que le enseñan esas cosas a la iglesia. Yo estoy seguro, y se lo digo con toda certeza, que si Pablo el apóstol hubiese estado presente, aunque sea con algunos dolores, hubiera levantado la mano y hubiera dicho: hermana, disculpe, ese sueño no es de Dios. Eso que usted en el sueño dijo, ocupamos a Pablo para salvarnos, no es cierto. No estaba escrito el Nuevo Testamento todavía, pero sin duda Pedro y Pablo estaban de acuerdo, ya lo sabemos por lo que dice Gálatas 2, ¿verdad? Cuando hablaron ahí en Jerusalén. Hermana, yo no creo lo que usted dice que sea de Dios, porque en ningún otro hay salvación. Solamente hay un nombre en el que hay salvación. Las promesas del Maestro fueron, hermana y hermanos, que el que cree en él, como dice la Escritura, porque hasta eso, ríos de agua viva saltarán de su interior. O sea, iba a recibir el Espíritu Santo, dice el verso que sigue, porque eso está ahí en Juan 7, 38, 39. Entonces, hay que ir viendo todos esos detalles. ¿Cómo es posible, escalofría, ver cómo la iglesia está enseñada en el error? Que cuando se menciona a Cristo y todo, la iglesia da un amén muy normal, pero cuando se dice que dijo: Señor, ocupamos a tu siervo para salvarnos, se oyó un gran amén, pero estruendoso. Desviaron la vista de la iglesia de Cristo al hombre. Con razón, mis amigos, con razón,
se dicen que es mediador, dicen que es el dueño, dicen que es la fuente de la vida eterna. Exactamente, por ahí va. Ese es el desvío, una forma exagerada. Desviaron la mente y ahora, en vez de estar siguiendo a Cristo, siguen a un hombre. Este amigo, el colombiano, aquí en el caso del colombiano entra otro aspecto más que les va a gustar a ustedes, que hay que analizar. No, ya sabemos que el único que es omnipresente pues, es Dios. Una llamadita, pero la corté, ahora llamo a mi hijo. Ya sabemos que lo único omnipresente es Dios. Pero aquí entra otro aspecto muy interesante. Usted lo dijo, mi amigo, Apocalipsis. Ellos critican a las demás iglesias, sobre todo a la católica, que son muy anticatólicos, porque piensan que una imagen de piedra, de madera, de yeso, de lo que sea, les ayuda. Y qué barbaridad, qué idólatras. Menos cantarle a la Virgen María. No, ya ella no. Aunque en su vientre anduvo a Cristo, no, ya no hay que cantarle, pero le cantan al apóstol. Pero es que yo me refiero a esto. Les están diciendo que el amigo tiene el don de la ubicuidad. Es omnipresente el amigo. Ajá. Y la iglesia se lo traga como si fuera lo más natural. Y otra vez hay que recurrir al ejemplo que puse yo. ¿Dónde estaban los ministros? Si hubiese estado Timoteo, porque ahí seguro había muchos ministros oyendo, y el apóstol seguro yo, el que llaman apóstol. Si hubiera estado Tito, Filemón, alguno de ellos por ahí oyendo a este colombiano, o ahora me estoy acordando del Ministerio de Ortodoxia, que es el que vela por lo original de la doctrina, lo auténtico, lo original, ortodoxo. ¿Dónde estaba el Ministerio de Ortodoxia? Porque el apóstol que llaman el Ministerio de Ortodoxia, las autoridades, ¿por qué no pasaron? Yo creo que inmediatamente, porque yo le voy a decir una cosa. Si yo estoy cuidando un grupito de almas y hay 3, 4 muchachos entrenándose en la obra, y alguno se para a decir, mire, anoche nos visitó Mario Mesén aquí en la ciudad vecina. Él tiene el don de la ubicuidad. Yo lo dejaré terminar por educación, pero inmediatamente paso y le digo, discúlpeme, deme el micrófono, voy a hablar un ratito. Hermano, disculpen al hermano, y corrijo inmediatamente eso. Entonces vemos que ellos, igual que las congregaciones que critican, le inventan y le ponen poderes a quien no tiene, e igual que las iglesias o congregaciones que critican, el que ellos idolatran, nada más que este ídolo come, bebe y hace cositas muy malas, según dijo él mismo ahí, ¿verdad? Que ahora está preso, claro. E igual que las iglesias que tienen, congregaciones que tienen ídolos y les atribuyen cosas, también ellos, al que los dirige e idolatran, le atribuyen cosas que no son. O sea, que para poder mantener una imagen alta, tenerlo en un pedestal, se ven obligados, necesitan inventar cosas para adornarle, para darle realce. Solamente una pregunta. ¿Y Pedro ocupó inventar cosas? Ven ustedes que el que escribe Hechos fue Lucas, que era del equipo de trabajo de Pablo, ¿verdad? Andaba con él.
Y Lucas es el que pone ahí, dice que con la sombra de Pedro se sanaban. Pedro no ocupó en andar inventando, ni Pablo. Cuando le tocó a Pablo defender el ministerio, habló tan bonito que dijo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Bueno, ojo con esto, mis amigos, estos señores no tienen señales de apóstol. No tienen ni el evangelio, ni la doctrina, ni el llamamiento, ni los milagros, nada. Como digo yo por ahí, ni el nombre. Aquellos que tenían señales de apóstol acudían a eso y punto, porque las tenían. Estos, como no tienen ninguna señal, más que se les ocurrió decir, soy apóstol. Y hubo gente que les creyó, como nosotros, por un tiempo, claro, por desgracia. Estos sí tienen que inventar cosas aún mucho más, cosas superiores. Yo creo que un día de tantos van a inventar que anduvo sobre las aguas, por Cristo anduvo sobre las aguas. Un día de estos van a decir que cruzó el mar a pie. Pero les toca que hacerlo para poder mantener la imagen en alto. O sea que ya no es la frase del escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. No. Esta gente tiene la mirada puesta en el hombre. Y como el hombre, el ser humano, somos débiles, somos humanos como todos. Tienen que inventarle poderes para darle realce. Es el colmo, mi amigo y mis amigos. Adelante. No, la audiencia le está poniendo mucha atención, entonces preferiría que usted siguiera. Están atentos, yo también. No. Bueno. Sí, adelante, por favor. No, un poquito más, que sea. Caray. La historia de esta gente. Yo me pongo. Hay que asustarse, no le queda más que admirarse cómo es posible. La historia de esta gente, vean qué interesante esto que les voy a decir. Le metieron a la iglesia que si no hay un apóstol vivo, y esa se la sacaron de la manga porque no es bíblico, no hay salvación. Y todo esto es que deformaron la doctrina, el evangelio también, porque ellos ignoran, ahora sí que ignoran voluntariamente. Es que por acá tengo el escritorio y la Biblia y todo, y entonces vamos a necesitar algún texto por ahí. Estos ignoran voluntariamente lo que es la Biblia. Hay como 3 versiones de la historia del llamamiento del caballero que fundó la iglesia. De ellos. 3 historias. Imagínense ustedes que nosotros leyéramos 3 historias de San Pablo. Una, que Cristo le apareció y que bueno, y que él cayó a tierra y que no veía nada. Y después nos aparece otra historia actualizada, que no era llegando a Damasco ni era mediodía, que eran las 7 de la mañana. Y que no fue que se cayó del caballo, fue que oyó una voz nada más. Bueno, el caballo no dice que se cayó. Que fue nada más que oyó una voz y él pensaba que era Cristo. Y bueno, ¿quién no desconfiaría? Pero si nosotros vamos a la Biblia, la historia de ellos es concisa. No tiene variación. Y todo esto, mis amigos, por eso me vine, todo esto, porque ellos desviaron. Hay un texto tan lindo, que voy a ver si me lo hallo. Ya me lo hallé. No. Ellos agarran eso de que bueno, que el apóstol, que tiene que haber apóstol para que haya vida.
Y le metieron eso a la iglesia, que ahora es una necesidad, y dan la vida por él, porque piensan ellos que es indispensable, obviando todo. Voy a citarles así nada más, el texto lo leo después. ¿Quién convenció al mundo de pecado? Dice Juan 6, 16, 8, el Espíritu Santo. ¿Quién hacía los milagros? Hechos 3, 12 y 4, 10, Cristo. No se fijen en nosotros, dice Pedro, no, un momentico, nosotros no fuimos. Por él, Jesucristo, dice, por él, este hombre está sano en vuestra presencia. Si lo leemos en el 19:11, si no me equivoco, de Hechos, dice que Dios hacía por la mano de Pablo grandes maravillas. Pero vean quién está haciendo las cosas. Es que, mis amigos, es tan sencillo, no sé, que uno no tiene nada especial, pero caray. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Dios. Ahora yo pregunto, y cuando estaba aquel amigo llamado, ahora sí que se me olvidó, Esteban, ¿había milagros? Sí. ¿Quién? Y Esteban, lleno de gracia, perdón, y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. 6:8 de Hechos. Bueno, ¿era Dios el que hacía las cosas? Sí. En mano de Esteban, sí. Y en mano de Pablo, sí. Bueno, en resumidas cuentas, ¿quién es el que hace las cosas en la iglesia? Entonces, la necedad, hay que llamarlo así porque así es, la necedad del espíritu de error, porque es un espíritu de error que se ha entronizado con esta gente. La necedad del espíritu de error es decir, no, Dios obra por el apóstol. Ya leímos hace un rato, leímos que es verdad que Cristo dijo que oyendo a un apóstol se oía a él, ciertísimo. Pero también dijo que oyendo a un obrero se oye a él. Esa es la Biblia solitica. Entonces, pero ellos quitan una parte, cambian la otra. Estaba oyendo ayer a un señor que tiene un nombre así como las motos que hacen en Japón. Por ahí va el nombre, como Suzuki, por ahí va. Estaba él explicando un tema que yo expliqué, bueno, por lo menos le di trabajo, donde hablé del apostolado. Y estaba disque probando que cuando dice que los apóstoles se iban a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, se refería a que iban a predicar solamente al pueblo de Israel. ¿Quién sabe qué Biblia lee? Y cuando comenzó a leer el capítulo 21 de Apocalipsis, fue leyendo y leyendo y citando el 11:2. El 11:2 habla que iban a medir el templo. Apocalipsis 21 no habla del templo, habla de la ciudad. Más bien dice que ahí no había templo. Vean qué diferente. Y comenzó a decir que cuando Apocalipsis 11:2, cuando le dio una caña para que midiera el templo y que la parte de afuera, el patio, no lo midan, dice, pues se lo dejan a los gentiles. Dice, ahí está, dice. Ahí están los demás apóstoles, ponle cuidado. Y todo, los 12 tronos y todo era con Israel, porque los apóstoles eran enviados únicamente a la casa de Israel. Oigan, amigos, pero pónganle cuidado cómo suelen torcer la Biblia. Pues que lo de ellos es un negocio, no les interesa. ¿Sabe qué dijo el amigo este de nombre japonés? Citó Mateo 10, cuando Cristo mandó a los apóstoles únicamente al país de Israel. Por camino de gentiles no vayáis. Solamente dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, sí es verdad que pasó eso. Pero, ¿esa es la misión de los apóstoles? No. Fue una misión que llevaron a cabo, la cumplieron y regresaron en carne Cristo. Y ya muerto Cristo les aparece y les dice,
id por todo el mundo. Es lo bonito de nosotros, que dejamos que la Biblia diga lo que dice. Ya muerto Cristo, por eso nos versamos lo que podamos en la Biblia, a ver si acaso podemos probar lo que es. Ya muerto Cristo y resucitado, id por todo el mundo, venga acá, y predicad el evangelio a toda criatura. Y Mateo lo narra así: haced y haced discípulos a todas las naciones, Costa Rica, Panamá, todo eso. Por eso tenemos hoy el trabajo de los apóstoles por escrito, porque muchos somos discípulos por el trabajo de ellos, porque hemos leído y entendido y seguimos leyendo y entendiendo de ellos. Pues este amigo agarra la Biblia, lo que yo digo, ellos son buenos para agarrar un texto y limitarlo. Pero si les conviene, si el texto tiene valor local, entonces ellos también lo pueden universalizar según les convenga en el momento. Es una cosa bárbara. Pero volviendo a lo que los apóstoles, su trabajo, ellos ignoran voluntariamente, creo yo, que el que siempre hace las cosas en la iglesia, y no digo hizo porque en realidad la iglesia siguió, la iglesia no desapareció, tal vez ahora lo leo, es el Espíritu Santo, es Dios, el mismo Dios en Cristo. El mismo Dios que estaba en Cristo cuando andaba comiendo y bebiendo con ellos, con sus sandalias, cuando hizo comía la Pascua cada año. Él hizo como 2, 3 Pascuas porque él duró 3 años predicando. Ya en la última estableció la Santa Cena. Ese mismo Cristo que bendijo el pan, lo partió y les dio ese Cristo. Ahí estaba Dios, el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Y ahora, ¿dónde está Dios? Estaba Dios en Cristo manifestándose en la tierra, sí, y ahora igual, solo que Cristo está en espíritu. El Padre siempre ha sido espíritu. Esa es la Biblia solita. Entonces, el que actuó por ejemplo, Pedro convirtió como 3,000 hermanos, Hechos 2, en Jerusalén. El primer bautismo masivo. ¿Y cuántas almas convenció Pedro? Ni una. Alguien pensará que uno está loco, pero uno fue que leyó la Biblia. No. Juan 16:8. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso Pedro ni siquiera mencionó el apostolado. Eso es para morirse de la alegría en este caso. Se gana 3,000 personas si la palabra apóstol no la usó. ¿Se imaginen ustedes estas personas para ganarse un alma, para engañarla? Le mencionan el apostolado muchísimas veces. Y por último, a la hora de bautizarnos, le dice el diácono, y yo como era diácono, bueno, según ellos, en cumplimiento al ministerio que un apóstol de Dios me ha dado, yo te bautizo y sigue lo que sigue. Todavía le mencionan al apóstol antes de sumergir. Y ustedes buscan un texto donde la iglesia hubo un bautismo en cumplimiento al ministerio de algún apóstol y no hay. Buscan ustedes en la iglesia que llamaban padre a algún apóstol y no hay. ¿Y saben por qué? Pues por muchas razones, pero voy a decir una. Cristo nombró 12 apóstoles. Si ser apóstol es ser padre, ¿cuántos padres tenía la iglesia? 12. Están bien mal de la cabeza, muchachos. No, alguien dice, es que Pablo dijo, no tenés muchos padres, que yo os engendré en el evangelio. Sí, pero también dijo, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No solo los engendró, los parió. Ay, eso es leer la Biblia, mis amigos. Y dice, fuimos entre ustedes buena gente, él y los que andaban con él cuando levantaron la iglesia en Tesalónica. Y los cuidamos, dice, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Lo que pasó con la mamá de Moisés, ¿verdad? Entonces, pero no llaman mamá al apóstol. No, es que ellos, es algo así como antojadizo. Hacen lo que les conviene según el capricho que ellos tengan. Entonces agarran un texto y te lo tuercen y el otro. Pero yo quería llegar a esto. Entonces, los apóstoles estuvieron claritos. A ver, Pablo dijo a los romanos, hablando de los hebreos, si quizá haga salvos algunos de ellos.
Ahí está, dicen los de esta secta. El apóstol salvaba, pero el mismo Pablo, que no era de la secta esta, era un verdadero apóstol, le dice a los corintios, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá hará salvo a tu marido? Cuando el marido era gentil. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá hará salva a tu mujer? Cuando la gentil era ella. El mismo Pablo, sí, el mismo Pablo. Entonces, ¿en qué sentido era que estaba hablando Pablo de hacer salvos a otros? Esa es la Biblia solitica. Y aquí vamos a oír otro, y ese lo voy a leer. Primera de Juan 5, 11. Oigan, así pensaban los verdaderos apóstoles, y como lo dejaron escrito, era para que usted y yo no nos engañen. 5:11, primera de Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El último renglón, mis amigos. Así la Biblia. Y esta vida está en su Hijo. Esto es lo que ignoran ellos. Ocupamos un apóstol, Diosito, no nos deje un varón de Dios para ser salvos. No, ocupamos al que tiene la vida, al autor de la vida. Y dicen, sí, es que Cristo tenía la vida, pero ahora se fue y se ausentó. Se ausentó. No, él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendremos y haremos morada con él. Ahí en el concilio, ya lo citamos, Hechos 4, 11 y 12. Al apóstol Pedro, primero lo consultaron, le pidieron cuentas, la parte religiosa nada más, pero después se reunieron con las autoridades y ya juntos en lo que se llama el concilio. En el 3 está él contestándoles a unos. En el 4 a esos mismos con otros, ya con las autoridades civiles. Hechos 4:12. Bueno, el 10. Aquí está un apóstol verdadero. Por eso yo les decía a ustedes que para uno es muy fácil. Yo lo hallo fácil. Y si hay una persona que está agradecida con Dios por dejar esto escrito, es este servidor. Porque entonces no tenemos que quebrarnos la cabeza inventando sueños como ellos. Y por allá y contradiciéndose historias nuevas, y que un bautismo, y que otro bautismo, y que 3 bautismos, y cuál de todos servía. Nosotros no ocupamos eso. Porque por dicha, el dueño de la iglesia nos dejó un documento y lo leemos. Ve, oigamos a Pedro cuando está ante el concilio. Hechos 4, voy a leer del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Yo les había citado a ustedes, los apóstoles, los verdaderos, los que son apóstoles, cuando esa gente vivía en el tiempo de los apóstoles, ellos tenían una mentalidad, aquí el que obra, aquí el que actúa es Dios, no soy yo. Por eso para ellos, que Dios actuara en un miembro, un viejito, un joven, para ellos era normal. Ellos no se sentían celosos. Tanto es así que llega Apolos predicando a Éfeso y 2 colaboradores de Pablo, eran un matrimonio, Aquila y Priscila, hallan a Apolos, ven que habla muy bien, pero le faltaban unos puntos, lo corrigen y le dan una carta para que siga predicando. Nunca lo trataron de falso. Ese celo no existía entre ellos, porque ellos sabían que el que hacía la obra no era ni Pablo, ni Pedro, ni el otro, ni Andrés, no, Dios. Medios, los que él quisiera, como cuando llegaron a Antioquía de Siria y los miembros de la iglesia convirtieron un montón de hermanos. Eso está por ahí, hoy no lo llamo, creo que 14 por ahí. Pero este Jesús, ya había dicho, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pero ahora va a hablar de la salvación, porque él aprovechó, claro, la reunión la aprovechó. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación. Ahora vamos a contrastar las palabras del señor este gordito con las del apóstol Pedro. Las palabras de un falso apóstol frente a las palabras de un verdadero apóstol. Ya el falso lo acabamos de oír, mi amigo Apocalipsis lo acaba de poner y lo repitió, lo oímos clarito. Ahora oigamos las de un verdadero apóstol. Aquel era un falso. Aquí viene un verdadero. Dice un verdadero apóstol ahí en el concilio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo dije antes, y hay que repetirlo porque es correctísimo, los apóstoles, los 12, por ahí vas a encontrar en los evangelios, cuando dice así, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Tenían nombre, por supuesto, si todo ser humano tiene nombre. Uno se llamaba Tomás, aquel incrédulo, ¿se acuerdan? Que apóstol Felipe, hubo un evangelista Felipe también. Mateo, Juan, bueno, el mismo Pedro, y Andrés, Bartolomé, y sígale, ellos tenían nombres, sí. Ellos, los verdaderos nombres sí tenían, pero para salvación, ellos entendían, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los falsos dicen, ya lo vimos, en mi nombre, usted, ya la iglesia sabe que en mi nombre hay salvación. Sí, los engañados, yo no. Yo sé que en ese nombre no hay salvación. Vamos a suponer que el apóstol Pedro, oigan lo que les voy a decir y les va a gustar. Llega San Pablo a un culto, algo parecido. Oigan esto y les va a gustar. Y viene el apóstol Pedro y está predicando. Y ya, como era humano, ¿verdad? Hermanos, dice, en mi nombre hay salvación. Y Pablo oyéndolo. ¿Saben ustedes qué hubiese hecho Pablo? Y yo sé por qué ustedes también lo saben. Por lo que dice Gálatas. Le cuenta San Pablo a la iglesia de Galacia que una vez Pedro estaba en Antioquía. Pedro, el apóstol verdadero. Caray, y Pedro se sentaba a la mesa a comer con los gentiles. Ya Pedro había entendido que los gentiles tenían derecho a la salvación y que bueno, que Dios no hacía excepción de personas y ya había visto la visión, que no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y Pedro comía con los gentiles y Pablo viendo. Pero en eso vio que venía una comitiva de Jerusalén, venían hermanos de la capital. Judíos todos, claro. Y cuando San Pedro vio que venía la comitiva de Jerusalén, yo creo que se levantó como un resorte y se fue a comer en la otra mesa, solo con los judíos. Y ustedes y yo hemos leído lo que hizo Pablo. De una vez confrontó a Pedro. Eso es lo bonito en la iglesia. Por eso quedó escrito, amigos, para que nosotros podamos comparar una cosa con la otra. Nosotros no idolatramos a los apóstoles que hubo. No, en ellos no había salvación, eran instrumentos. Y se equivocó Pedro, se equivocó tanto que Pablo le enrostró, lo encaró y le dijo, esto es de condenar. Usted no anda conforme al evangelio. Dios mío. Y lo puso en su lugar. Por cierto que San Pedro no movió ni un dedo, no le contestó, no aparece una tilde, porque Pablo tenía razón. Qué bonito entonces es que todo haya quedado escrito para darnos cuenta cuál es lo correcto. Tanto es así que San Pablo corrige a San Pedro y ustedes y yo sabemos cuál de los dos tenía razón, pues Pablo, muchachos. Entonces Pedro por dicha en el tema de la salvación no se equivocó. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Pablo, el texto que les iba a leer está en Filipenses 1:19. Por eso Pablo, que yo les decía a ustedes que el que obra, que el que actúa, que el que hace las cosas no es el hombre. Es que Pablo, pero sí, claro.
Que el otro predicó muy lindo, sí, sí, claro. Que Apolos era poderoso en las escrituras. ¿Quién le daba el poder? Si dice en Lucas 24, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Ah, caray, hay uno que es el que hace todo. Ve lo que dice Pablo. Está en Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y su ministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está diciendo lo que yo antes dije con muchas otras palabras. Él lo dijo rapidito porque él sabía hablar mejor que yo. Dice que todo esto lo hace el Espíritu de Cristo. ¿Qué está llamando Pablo al Espíritu de Cristo? Si yo les dije a ustedes que Cristo anduvo en carne, ¿y quién estaba en él? El Padre que mora en mí, él hace las obras. Ah, Dios, sí. Y ahora también es el Espíritu Santo. Por eso en Romanos 8:9 llama al mismo Espíritu, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Es que tenemos razón en lo que decimos. Entonces los apóstoles estuvieron claritos, los verdaderos, perdón, que ellos eran instrumentos, solamente instrumentos. Voy a citarles, este 8:9 se lo leo para leerles otro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Por eso los apóstoles en su predicación no hallamos nunca que se prediquen a ellos como este amigo que creo que fue el mismo día que se presentó como apóstol, y dice fulano de tal, dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Los apóstoles obraban así. Oigan ustedes, 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hay un Señor. Ustedes saben que en esta secta dicen que este hombre es el Señor de ellos. Mi Señor le llaman ellos. Nuestro Señor. Bueno, le llaman Señor, dueño, mediador, fuente de la vida eterna, Salvador, todo eso le llaman. Pero los verdaderos apóstoles, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, oiga, pero si hablaban de ellos, espérense a ver qué hablaban. Sí, sí hablaban de ellos, claro, pero no predicándose. La predicación es de Cristo. Y de ellos, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús, por amor de Jesús. Entonces los verdaderos hombres de Dios se sentían, esa es buenísima, lo van a leer ustedes en Lucas 17:10. Los verdaderos siervos de Dios se sentían y actuaban, y yo sé por qué se los digo, se sentían y actuaban como siervos inútiles para un verdadero apóstol. Por eso para ellos nunca hubo un hotel de 5 estrellas. Y si llegaba plata, la repartían. Aunque mañana estuvieran ya sin plata y tuvieran que trabajar, y de lo que trabajaban volvían a repartir a los que necesitaban, porque tenían una mentalidad. Ustedes lo han leído, segundo Timoteo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Así también vosotros, les dijo Cristo. Pablo no estaba ese día, no lo había llamado todavía. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ese es el pensamiento que Cristo quiere en sus apóstoles. Y ellos en vida lo guardaron. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Por eso para un apóstol no es raro sentarse a comer con la gente.
con el vulgo. Si Pablo existiera o Pedro y yo tengo una fiesta, nunca va a pedir Pablo o Pedro, iba a pedir una mesa especial o algo, porque ellos tienen un concepto de ellos, vuestros siervos. Espérense. Y si yo le digo, hermano, si existiera Pedro, Pablo, y los dos llegan a visitarme a mí, yo tengo una gran fiesta, y digo, hermano, viera qué tirada. No tengo quien me ayude a servir. ¿Saben qué hubiesen hecho ellos? Se ponen el mandil y comienzan a servirle a las mesas, porque Cristo les había enseñado que el verdadero mayor es el que le sirve a otros muchachos. Esa es la diferencia. Entonces, esta gente de acá, del original, por eso no les gusta hablar con uno, del original, de los apóstoles que hubieron, ellos se llenan la boca, un gran apóstol, un auténtico apóstol, se llenan la boca. Pero los frutos, características y todo, son de los falsos apóstoles. Los frutos de los verdaderos son los que estamos leyendo. Estos tienen otros frutos. Y solamente estoy hablando del dinero, pero en conducta ya se sabe lo que el Señor confesó que había hecho. Él lo confesó, yo lo oí, nada más. Pero hablemos de dinero. ¿Cuándo, en qué cabeza cabe que un apóstol se enriqueció? Dice que no tenían morada fija los apóstoles. Es más, un apóstol, los apóstoles que la Biblia menciona son itinerantes. Fueron, porque ya murieron. Itinerantes, valga decir viajantes. El tiempo más largo que uno de ellos estuvo fue 3 años, San Pablo, no me acuerdo en cuál de las iglesias, se me olvidó. Y fue un acontecimiento tan grande que Lucas se lo anota, está en Hechos, a su amigo Teófilo. Dicen que Teófilo era un historiador, puede ser. Entonces Lucas se lo anota, o sea, le pone ese detalle, porque era un gran detalle, porque los apóstoles en toda parte llevaban un mandamiento que decía así: id por todo el mundo. Eso es lo importante de un apóstol. Esa es la diferencia del ministerio del apostolado, que evangelizaba a un evangelista que era nada más evangelista. Hechos 21 dice que Felipe, el evangelista, tenía su casa en Cesarea. Caray, pero Pablo no. Le dice a los corintios, no tenemos morada fija. Los apóstoles no. Porque el evangelista evangelizaba, el apóstol también, pero como apóstol, él era una persona que tenía esto: ir por todo el mundo. Hicieron todo lo que pudieron, y cuando vieron que no les alcanzó las fuerzas, lo pusieron por escrito. Y ustedes y yo ahora lo leemos y comparamos, y no salen en nada. Un día estaba yo en el canal ese de conferencias bíblicas, sacando las diferencias de la iglesia que menciona la Biblia a esta donde estábamos, y me cansé cuando iba por 35 diferencias. Así de fácil, mis amigos. Adelante, mi amigo. Apóstol, disculpe si lo he molestado, pero usted me dijo: hijo, si tiene algún problema llame. Por esta razón le he llamado. Quiero tocarle un tema complicado. Sabe que hablar de dinero es un poquito delicado, como el tema aquel que todavía no hemos cerrado. Si quiere ver la hora, ¿por qué en un reloj tan caro? ¿Por qué no va al retiro y siempre está retirado en el medio del océano en su jet privado? Me gusta ver la forma en la que Dios lo ha prosperado, pero de ahí a lo vanidoso hay un hilo muy delgado. Nada le quita el sueño, bien está acostado, cuando hay personas en su iglesia que no han cenado. Qué mal se ve usted en delicados pastos, malgastando la plata que al pueblo no da pasto. Apóstol, sé que usted es un hombre honrado, y que si no ha hecho nada al respecto es porque cuenta no se ha dado. Tantas almas se ha ganado que la tratan como un ganado, y ni siquiera sabe quién está en su iglesia congregado. Apóstol, con todo lo que me ha predicado, me veo sin dinero y siento que estoy en pecado. Santidad, prosperidad, ese tema lo han mezclado. ¿Y será que la palabra la habremos manipulado? ¿Será que
que mi Biblia está dañada? ¿Necesito una más actualizada? Porque busqué el mensaje que usted dio el domingo y por más que busqué y rebusqué, no encontré nada. Apóstol, es su afán por verme llorando en el piso, rodando, temblando, lleno del espíritu y en nuevas lenguas hablando. La unción es suficiente, no me tienen que estar empujando. Apóstol, aunque tengo un don especial y se pueda ver al ministrar, espero que Dios nos pueda perdonar por las veces que nos tiramos para no quedar mal. Hablar en lenguas si se tiene que hablar, para estar en el mover y verse más espiritual, intentando de engañarme sabiendo que sigue igual. Usted puede engañarme a Dios, ¿quién puede engañar? Hello, apóstol. Hello. Hello. Apóstol. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Tienen el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Puedes engañar a cualquier otro, ser el más letrado, preparado, el más docto. Si para Dios no eres aprobado, no eres apóstol, eres impostor. Al que más se le da, más se le será demandado. Muchos quieren la gloria, nadie quiere el peso del llamado. La palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Te acuerdas de aquellos que por el evangelio murieron para que este sea propagado? Y murieron arrastrados, murieron azotados, murieron apedreados, murieron decapitados, murieron traspasados, murieron crucificados. Apóstoles 2020 mueren adinerados. Pido perdón si he generalizado, solo hablo de aquellos que de esto se han aprovechado. Jesús le dijo, busquen el reino. Ellos lo buscaron y encontraron un nicho de mercado. Leche, lana, lo han explotado, por lo cual muchos se han apartado, como ovejas sin pastor descarriados a causa del santo evangelio blasfemado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2:2.